muchachas, qué en guapas. sustitución del mono de alambre. Mono de alambre. Oigan, ahí se ven muy bonitas. Se nota que es bien. Creo que ya estás cansada y ya no ves. Yo creo que sí. Bueno, ahorita que me echen los shots, platicamos. No, fíjate que te vamos a fallar con los shows. ¿Cómo? No hay A mí shots. me prometieron Sí, shots. A mí pero- también. Sí, pero no va a haber. No, va a haber shots de jengibre, fíjense. Lo siento mucho, compañeros. ¿Qué día es hoy? 20 de noviembre, ¿sí? En 1910 comenzó en México el conflicto armado conocido como Revolución Mexicana. Estoy hasta nerviosa porque si la riego el señor Alejandro Rosas, miren, Te va a venir a sapear. Sí, sí. me va Te a lo sapear. mereces. De todas maneras. toda razón. Sí. Bueno, se considera el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Alejandro Rosas, no me veas así. Hoy en México recordamos este día que, pues, evidentemente marcó nuestra historia. Y es un acontecimiento importante que tiene muchos datos históricos y como no quiero de decir amigo, y es más mi amigo que tuyo, Pues, fíjate. ¿sabes qué? ¿Qué? Tienes razón. Pues sí, como siempre. Sí, es más tu amigo que yo. Hola. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué Qué bueno! fortuna. Oye, qué padre que estés trabajando, aunque no sean en tus meses, ¿no? Él nomás trabaja en septiembre porque es como Denise de Calá, pero él en septiembre es cuando va a Tengo todos mis lados. versiones del grito en distintos ritmos, como la canción de Mi Madre, ¿cómo se llama? Sí, sí, Esa. esa madre de canción. Oye, Alejandro Rosas, bienvenido a tu programa de... Hasta que me invitan, caray. Ya Hijo, sé. Así tiene son uno que feas. rogarles para que me inviten. que le diste una de tequila a Mariana, va, para venir. De un whiskacho. Oye, además, la pregunta también en muchos sentidos es si acaso de algo sirvió la revolución, porque hay veces que no nos queda muy claro. Pero ¿cuáles son algunos de los mitos de la revolución, Rosas? Mira, el primero, siempre te dicen, la Revolución Mexicana costó 1 millón de vidas. Esto es una verdad a medias. El censo de 1910 arroja 15 millones de habitantes y el de 1921, 14. Se pierde 1 millón. Pero de ese millón, 500,000 fueron muertos por la pandemia de 1918 de influenza. La influencia Entonces, española. que se la le influenza conocía. española, la que se le conoció así. Los otros 500,000 son como 350,000 en campos de batalla y 150,000 desplazados. Entonces no es correcto decir, es que fue tan cruenta que costó 1 millón de muertos, ¿no? O sea, ahí No está muy piense definido. siempre. Ahora, pensamos en la revolución y se nos viene a la cabeza, primero que nada, Francisco I. Madero, ¿no? Que fue uno de los representantes más importantes. ¿Cuál habría sido entonces como el legado que dejó este personaje, que primero no era Indalecio, era Ignacio, ¿no es así? Exactamente. Eso sí, ya. Ya fue. Nunca jamás digan otra vez Indalecio. ¿Por qué Porque se cada hizo vez ese mito? que dice alguien Indalecio, Madero llora en el cielo. Sí, después de todo lo que lloró en la tierra, pobre No, hombre, fíjate ya. que no se sabe por qué se le puso Indalecio o de dónde sale, porque sus papás eran devotos de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. De ahí le pusieron Francisco Ignacio, así tal cual, Francisco Ignacio Madero González. El legado yo creo que es el único que sigue vivo, bueno, en general todo porque las injusticias no han terminado de repararse en México, pero la idea de Madero creo que es la esencial para transformar el país, es que el ciudadano asuma su responsabilidad y ayude a la transformación del país, no nada más que vaya a votar y ahí se lave las manos. Pero miren, les tengo unos datos buenísimos. A ver, surte, Por porque ejemplo- Alejandro Rosas cuenta, fíjense, es el único que ha logrado, no se me registra nada, pero cuenta la historia tan sabroso, de veras que es la parte, sí es divulgador, pero más allá de eso, de veras compartes increíble tu pasión, que es la historia. Bueno, ¿cuál creen que podría haber sido la comida favorita de Emiliano Zapata? Los guaraches. Taco de suadero. ¿Cecina de Yecapixtla, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Pues no, No sé. su comida favorita era la cocina francesa. Ay, qué ma. Cuando tenía lana, iba... sí. Pues sí. Quema Cuando montones de tenía basura. lana, iba a un restaurante francés que estaba en Cuernavaca. Le gustaba muchísimo la comida francesa. Tres Marie. Juan Marie. Luego, es muy curioso, pero él cuando tenía lana no comía carne porque no pudiera comerla, ¿no? No era pobre. O sea, Zapata lo que voy es que no era pobre, era un pequeño propietario. Entonces, cuando tenía lana, pues, ¿qué hacía? Compraba botonadura de plata para su traje charro. Pues era un rockstar, ¿no? También. Sí, no, bueno, y súper buen jinete y toreaba y lazaba y todo. O sea, era alguien totalmente de una clase media propietaria, no era alguien que estaba muerto de hambre y que vivía en la miseria, no. Y fumaba, por ejemplo, puros de La Habana. No fumaba de San Andrés Tuxtla, Exacto, sino los sus mandaba a varitos. pedirlos a La Habana, se los traían los habanos y le gustaba no el aguardiente que él mismo fabricaba, le gustaba el coñac.
¿Qué? Hijo, qué mami. No, pues sí, era muy Era fifí, bien rockstar. era muy fifí. Oye, pero a ver, entonces este movimiento en realidad empezó por gente de clase acomodada, ¿no? Porque Francisco y Madero también. Digo, Francisco y Doroteo Madero Arango empezó a tener su lanita. Era el fifí de entonces. Sí. Era uno de los, el primogénito de una de las familias más ricas del país, de las 7 que tenían, digamos, la riqueza del país. Entonces, sí, desde luego es una idea totalmente burguesa. Por eso la izquierda siempre rechazó a Madero. No lo querían, porque pues era alguien que había tenido lana y que, pues como un burgués, va a hacer una revolución social. Aunque la revolución de Madero era política. Nunca mete el asunto social, sino lo que mete es sufragio efectivo, no reelección. Ese es como el lema y en donde se reduce todo. Pero bueno, otro... Que vale la pena. Vuelvan a recordarlo de veras. Sí. No se les vaya a olvidar. No se les vaya a Sufragio olvidar. efectivo, no, No reelección. reelección. No a las consultas ciudadanas para luego tirar esto. ¿Me oyeron? Bueno, Bebida favorita de Pancho Villa, ¿qué creen que era? El Tequila. pulque. El vino tinto. No, la malteada de fresa. Sí, porque no No tomaba seas alcohol, sí es payaso. cierto. Era abstemio. Hasta el final de su vida, cuando ya se retira a la hacienda de Canutillo a partir de 1920, es que empieza a tomar anís dulce. O sea, se les pesaba su malteada. Bueno, cuando Zapata quiere brindar con él, cuando llegan a la Ciudad de México en diciembre de 1914, que se ven en Xochimilco, para brindar, Zapata saca el coñac, le da una copa y casi se ahoga a Pancho Villa, porque pues, no estaba acostumbrado al alcohol de ningún modo, era totalmente ¡Qué abstemio. risa! Oye, incluso eso. tenía como hasta cierto rechazo para el alcohol. Decían que había hasta como Sí. invadido, había dañado bares. Sí ¿no? tenía rechazo por el alcohol, absolutamente. Ya ¿Ves, ven, Mariana? niñas. Como yo, Ay. tú tomas el coñac, yo tomo la malteada de fresa. fresa. Oye, también yo decía el asunto este de si sirvió de algo, como que fue mucho sufrimiento para pocas conclusiones o pocos logros, ¿no? Mira, yo creo que el gran logro es la Constitución. El Ya. problema es que luego la echaron a perder al no cumplirla, pero toda la parte ¿Otra que vez? le dio forma a la revolución, todas las demandas sociales, la jornada totalmente, ¿Y qué opinas tú, Rosas, de eso? que no. ¿Que no? Que le hacía Yo creo mucho que él daño. estaba espiritual. autoconvencido de que era lo mejor, él, y que necesitaba cambiar el país, porque los espíritus le dicen, fíjate, los espíritus le dicen lo que te va a sonar súper conocido, ya no te perteneces, le perteneces a la patria, le dicen los espíritus. Mira, ¿dónde he ido eso? Mira, está- Anda. es bonito. Allá por 1908. Y bueno, pues. Pero era totalmente espiritista, sí utilizaba la ouija a veces. No. Sí, y él sí creía, se dice. Ya. Ok. Es un chisme, una chisma. ¿Hay otro mito? Otro mito que Zapata no estaba muerto, que andaba de parranda. Cuando lo asesinan en 1919 se dijo que quien había ocupado su lugar era un compadre suyo, que él no murió. Y que no murió porque supuestamente no tenía una marca de una pequeña mano que tenía en el pecho, con la cual nació y que no se la vieron, pero pues quedó tan dañado el cuerpo que era difícil que, mira. que podían identificarlo a Zapata. Murió el 10 de abril de 1919, sí murió. Todo lo demás, el que todavía se le ve cabalgar y todo eso es mito. Ahora, Pancho Villa, también se dice que fue una de las primeras estrellas de Hollywood. ¿Sí es cierto? Y si sí es La- cierto, ¿por qué? La ¿Cómo? primera. ¿Cómo? En 1914 se acerca con él una productora de cine norteamericana, la Mutual Film Company, y le ofrece grabar todas las batallas importantes para estar haciendo una biografía de él que se llama La vida del general Villa. Órale. Y lo interesante en ese caso es que lo único que le pedían es que combatiera de día, porque obviamente pues, las cámaras Para en la luz. 1914 Claro. no podían filmar en la noche. Entonces, por ejemplo, la toma de Torreón, que él la hace Villa en la noche, la toma y todo eso, al día siguiente la repite para que lo puedan grabar y con ese dinero Toma dos. sí, conseguía lana para las armas y los uniformes y todo. Ahí va otra. Es verdad, Alejandro Rosas, que el presidente Madero fue el primer presidente que voló en un avión. Así es, 4 minutos, el 30 de noviembre de 1911. ¿Cómo sabe todas esas cosas, Rosas? Dice, oye, qué memoria para aprenderse tanta fecha. Sí, pero no se acuerda de hablarme. Bueno, entonces, No, sí se acuerdan, pero no te quiere hablar, mano. gracias, Marlene, bye. 4 minutos en un biplano en los campos, en los llanos de Balbuena, aquí en la Ciudad de México. Era un piloto de apellido Dillon, el que pilotea y se sube. Acababa de tomar el poder, fue muy criticado porque imagínate, había sobrevivido a la prisión que lo mandó Porfirio Díaz, a la revolución, o sea, había llegado al poder vía democracia y se sube a un vuelo que pues no sabía si podía caerse o no.
pero sí voló 4 minutos sobre la Ciudad de México. Ahí O está. sea, bueno, luego ya ves que se suben aviones comerciales. No. No te metas por ahí, bueno. Oye, a ver, ahora Álvaro Obregón también se decía que perdió el brazo derecho por una explosión de una granada y que en cuanto sintió que el brazo le voló, se quiso suicidar, sacó la pistola, se apuntó en la cabeza. Se ¿Es disparó. cierto? Sí, se disparó, pero estaba su ayudante la había limpiado en la mañana. Entonces no la volvió a qué mala cargar onda. y el ayudante curiosamente se suicidó al año siguiente. No. Él pierde el antebrazo, todo lo que era el antebrazo y la mano, era el 2 de junio de 1915 y quiero demostrar nuevamente más mi extraordinaria memoria, por eso les doy esa precisión. Por eso les doy los Vámonos datos. tendidos. Ese día la pierde y entonces dice Obregón, porque era muy dicharachero y era pues, como muy bromista, decía que él le dijo a sus hombres que para encontrar su brazo fueran al campo de batalla con una moneda de oro, la alzaran y que entonces la mano Iba a saldría. aparecer. Sí, claro, Así iba a agarrar contaba la él que moneda. la encontraron. Y lo interesante fue que luego la mano la podías ver. Yo no sé si ustedes los llevaron. Yo la llegué a ver, de sí. picnic de niños. Aquí en el monumento Álvaro Obregón, Sí, sí. donde está la bombilla. Sí. Ahí en ese lugar fue asesinado Obregón el 17 de julio de 1928, por Ya cierto. estás presumiendo, Rosas. Y ahí lo asesinaron, ahí construyen el monumento y el monumento tenía como una de las características maravillosas la mano. ¿Y si es cierto que lo asesinaron por cuestiones religiosas? Yo creo que no. No, si era un tema político, Sí. ¿no? Oye, ¿y quién era el playboy de la revolución? Así tú las traes. El todas mías. El Alejandro Rosas de la No, Revolución. Carranza. ¿Tú te echarías una ¿cómo noche de crees? pasión con Carranza? ¿No era Pancho Villa? Bueno, Pancho Villa se casó 28 veces. Pues sí, no, era como... Dice, ¿no? manches, Que sí. hasta Pero además más. se Ese güey era casó. un- Y seguro le iba al Cruz Azul, qué necio. No se divorciaba, pero sí se casaba 28 veces. ¿No se divorciaba? No. 28. Pancho Villa con sus viejas a la orilla. Eso De ahí, sí. exacto. Oye. Que hoy ya es políticamente incorrecto ese dicho, por cierto. Claro. Oye, Correcto. esta es la primera vez que viene Rosas, pero esta mañana me llegó esta chulada que será nuestra No próxima inventes, visita. ¿cómo que te llegó? A mí no me ha llegado. Porque ella tiene sus palancas. Hay que darle Rosas. la bienvenida. Pandemia bizarra. ¡Qué joya! Con Julio Patán y Alejandro Rosas hicieron esta pandemia bizarra. Pues es que empezaron a salir tantas historias de cosas que no nada más pasan en México, ahora se ampliaron a lo que pasa universalmente con la pandemia. Entonces, este es el nuevo bebé Guau. de Rosas y Patán. Ay, muy maravilla. bien, Esa es felicidades. la mejor sorpresa que me han dado un 20 de noviembre. ¡Yes! Oye, Gracias. Alejandro Rosas, ¿cuántos, qué número de libro es? ¿Cuántos llevas? Para que el público Ese es qué mi chulada libro sepa. número 25. Qué padre, Yo felicidades. ni siquiera he leído 25 de otros autores. Se nota en tu Ya sé, vocabulario. es en mi cultura. No, en general. En mi cultura en general. Y 25. De veras, no se pierdan los libros de Alejandro Rosas, porque tiene una manera de veras muy, muy sabrosa de contar la historia. Te engancha con sus libros. Y ahora este nuevo bebé. Pandemia bizarra, qué maravilla. ¿Cómo lo hiciste? Necesitas. Pues, Tienes más oímelo. palancas que Es yo. que es amiga de Patán. Me lo entregaron, me lo mandó la editorial. Entonces, bueno, te O sea comprometes. que no lo podemos abrir. Claro que sí. Que regreses y con Patán para presentar Pandemia Órale, Bizarra claro. aquí en la Qué Chulada. Sí, tiene unas historias maravillosas, como por ejemplo todas las vírgenes que subieron en helicópteros en toda América Latina para que fueran dando la bendición y evitar la pandemia, o la historia del hombre lobo en Chiapas que lo estaban buscando Ajá. porque de pronto apareció ahí hasta que dijeron que era un nahual, entonces ya los chapanecos dijeron, bueno, eso sí lo sabemos tratar. Entonces ya Oye, dejaron de buscar al hombre lobo. Alejandro Rosas, qué maravilla este libro de verdad. Pues hay que correr a comprarlo y ven cuando se te dé la gana, Alejandro Sí, Rosas. regresa. Sí, Ah, sí, yo me encargo. Quería de- victimizarme. Sí, pues sí, haces bien, pero ya sabes que aquí eres bienvenido. Por lo pronto, 2 ya te queremos, 2, una más que otra. Muchas gracias, Alejandro, Al por contrario. compartirnos toda esa cultura y hay que aprender de su memoria, muchachos. Gracias. No va a pasar. Ponte a leer. No pasa, ya me drogué mucho. Bueno, gracias.